gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos vi brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hola, una vez más nos encontramos de esta forma virtual y es para crecer en nuestra relación con nuestro amado y bendito Salvador. Quiero recordarte una vez más, como lo he hecho en las últimas ocasiones, que existe una guía la cual tú puedes imprimir, nosotros te la podemos hacer llegar, está en formato PDF. Tú puedes usarla como un bosquejo en tu celular o puedes también imprimirla y completar los espacios que allí hacen falta. Durante todo el devocional hago alusión o referencia tanto a los versículos que se encuentran en la guía, así como también a palabras que hacen falta en esos espacios que tú podrás complementar, y además podrás tomar tus propios apuntes y hacer tus propias aplicaciones o incluso utilizarla para continuar profundizando después que haya concluido este tiempo. En esta ocasión traigo un tema para ti que se titula de la siguiente manera: el más grande dilema, y está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Te invito a que lo leamos juntos. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesucristo está en aquel momento importante de su ministerio, cuando al inicio de esa etapa tan importante en la vida de nuestro Señor y fundamental para la vida de los cristianos, Él, teniendo las multitudes a su alrededor, les imparte lo que los cristianos conocemos hoy en día como el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo ha observado y tiene conocimiento, obviamente, de la religiosidad de las personas de aquella época, sobre todo de los fariseos, y de la influencia grande que estos tenían para con el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo ha invitado a unos discípulos a venir con Él, a seguirle, pero también tiene muchas multitudes que no se sabe si por curiosidad o por un interés auténtico, o también incluso por tratar de descubrir de qué se trataba aquel asunto que estaba aconteciendo en torno a Jesús, estaban delante de Él, y el Señor comienza a impartirles lo que nosotros conocemos como los valores del reino, o las enseñanzas fundamentales que deben caracterizar a todos los que son los discípulos de Jesucristo. Jesucristo les está entonces enseñando aquello que debe ser lo esencial en la vida de sus discípulos, y ellos podían tener en su mente las formas de espiritualidad o de religiosidad más bien que los fariseos y los líderes religiosos de su época ponían en práctica. Y era muy importante que el Señor, a partir de ese momento, dejara muy bien establecido cómo debe conducirse una persona que será un auténtico discípulo. Había muchos maestros en aquellos días, muchos maestros falsos, o muchos maestros que impartían o que enseñaban cosas que no concordaban con la voluntad de Dios. Jesucristo tenía que dejar claro que seguirle a Él sería algo muy distinto que seguir a cualquiera de esos otros maestros que podían estar de moda en aquellos días, o seguir a cualquier agrupación también conocida como lo podrían ser los representantes de los fariseos, o las mismas enseñanzas incluso de los maestros de la ley, que muchas veces eran, y en general, eran enseñanzas erróneas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de estos versículos que nosotros hemos leído en este momento? Bueno, quiero hablarte de tres aspectos muy importantes en estos versículos. El primero de ellos tiene que ver con que hacer la voluntad de Dios es la única evidencia de que Jesús es tu Señor. Lo repito, hacer la voluntad de Dios es la única evidencia de que Jesús es tu Señor. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, y ahora te lo voy a explicar el por qué. En aquellos momentos las personas estaban enfrentando el más grande dilema de sus vidas. Por un lado, tenían o habían escuchado las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley. Podían acudir a una sinagoga y escuchar diferentes disertaciones y al mismo tiempo lecturas de la ley y las interpretaciones que los líderes religiosos daban de en aquel momento. Y las personas entonces estaban ahora escuchando una enseñanza que era relativamente, o más bien absolutamente nueva. Estaban encontrando el verdadero sentido de lo que Moisés había tratado de transmitir a través de la ley que nosotros conocemos como la ley mosaica, que el Señor dio a través del liderazgo o por medio del liderazgo de Moisés. Y ahora tienen a alguien acá que viene y les habla de enseñanzas y al mismo tiempo de leyes, pero les habla de principios fundamentales. Ahora, las personas entonces pueden hacer memoria en ese momento de lo que los fariseos han dicho, de lo que los rabinos habían enseñado hasta aquel momento, de lo que los maestros de la ley o de lo que se proclamaba en las sinagogas, y compararlo con lo que estaban viendo ahora en Jesús, con lo que Jesucristo les estaba enseñando. Y estos hombres estaban ahora ante un gran dilema. Jesucristo no era un simple maestro, ni era un maestro más que se sumaba al grupo de los maestros que estaban de moda en aquel entonces. Jesucristo, de hecho, era mucho más que un maestro. Claro que fue y que es un maestro, pero Él es mucho más que un maestro.
Ahora, una característica básica en una relación entre un discípulo y los maestros o viceversa tiene que ver con la actitud y la voluntad de los discípulos de sujetarse y de seguir las enseñanzas del maestro al que ellos han tomado como maestro. Ahora, si la gente veía hacia Jesús y lo veía como un maestro más de los tantos que existían, entonces la enseñanza de Jesucristo no tendría en ellos el impacto que el Señor desea que tenga la palabra de Él en la vida de todos sus seguidores. Así es que la gente tenía que ser enfrentada, debía ser confrontada con un dilema tan grande. Y ese dilema tenía que ver con la voluntad de quién van a ser, la voluntad de los fariseos, la voluntad del sistema religioso de los fariseos, las enseñanzas de los escribas. Debían imitar las vidas de ellos, debían seguir con las tradiciones tal cual el pueblo las había interpretado y las había estructurado hasta aquel momento, o debían escuchar las enseñanzas de Jesús, quien es más que un maestro. Este versículo con el que hemos comenzado en la lectura, que es el versículo 21 y que lo pongo una vez más en tu pantalla, es un versículo que confronta a los discípulos con este aspecto. Tú puedes observar que el Señor Jesucristo les ha dicho que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que este versículo yo he subrayado unas palabras que quiero enfatizarte en esta ocasión. Primero, el Señor Jesucristo está hablando y Él dice que no todos los que utilicen este título para dirigirse a Él van a entrar en el reino de los cielos. No todo el que venga a Él diciéndole Señor, Señor, entrará. ¿Por qué razón? Porque una cosa es decir o llamar a Cristo Señor, una cosa es expresar que Él es Señor o que es nuestro Señor, y una cosa muy distinta es hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Cristo. ¿Por qué en este versículo o en este contexto el tema de la voluntad de Dios es central? Precisamente podemos ver la asociación que existe entre las palabras Señor y hacer la voluntad de este Señor. Es decir, si en aquellos días una persona tomaba como Señor a alguien y entonces podría decirse a sí misma que era una persona esclava de aquel Señor, entonces como una forma consecuente de ese reconocimiento de que Él es Señor, la persona debía entonces rendir su voluntad, su corazón y sus decisiones debían reflejar que realmente aquel era su amo y Señor. Esto habla de un problema muy grave que acontecía en aquellos días, pero también habla de un problema que también puede ser grave en el presente. Es ese problema de hacer una separación entre lo que decimos y lo que hacemos. En aquellos días muchas personas también se acercaron a Jesús llamándole Señor. Sin embargo, fueron personas que no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos, del Padre Celestial. Y eso entonces solo habla de una dicotomía o de una diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Algo muy parecido a lo que puede suceder también en nuestros días. Muchas personas en el presente pueden hablar de Jesús, pueden llamarle Señor, incluso pueden declarar cosas grandes o bonitas acerca de Jesús, pero eso no los hace personas que sean o que estén obrando de forma agradable a Dios. Jesucristo pone un énfasis muy especial y muy importante en hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque si Él es Señor, entonces aquellos que somos sus discípulos o los que somos sus súbditos o sus esclavos en un sentido figurado, no tenemos voluntad propia, tenemos más bien la voluntad de Dios, la cual nosotros respetamos, aceptamos, a la cual nos sometemos y la cual deseamos seguir. Esa es la única forma en la que las enseñanzas de Jesucristo no quedarían o no caerían en un costal roto, para usar ese lenguaje figurado. La única manera en la que las enseñanzas de Cristo podrían seguirse, obedecerse
Y en la única manera en la que se podría mostrar que somos auténticos discípulos de Cristo es haciendo la voluntad de Dios, no diciendo que Él es nuestro Señor, sino más bien haciendo lo que es la voluntad de Cristo. Es por eso que la principal evidencia, la evidencia así que no puede engañar a nadie, la evidencia que no se equivocará jamás de que nosotros somos hijos, súbditos, esclavos de Dios y que Jesucristo es nuestro Señor, es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no cuando nosotros le decimos a Él, Señor, Señor, porque muchas personas pueden llamarle Señor, Señor, sin hacer la voluntad de Dios. Ten presente siempre que hacer la voluntad de Dios es la única evidencia de que Jesús es tu Señor. Si Él es tu Señor, tú vivirás empeñado día tras día por hacer la voluntad de Dios. Te vas a esforzar por hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando te equivocas y has fallado en algo que no concuerda con la voluntad de Dios, entonces tú como cristiano, como discípulo, como hijo de Dios, como súbdito del Rey, te arrepentirás, pedirás perdón y te comprometerás con tu Señor a seguir luchando en tu vida espiritual para no volver a pecar y a caer de la misma forma. Porque hacer la voluntad de Dios es lo único que agrada a un Señor. Si Él es nuestro Señor, vamos a querer hacer su voluntad. Tomémonos muy en serio ese aspecto. Señor para Jesucristo no es un título más bien denota la voluntad, la decisión firme de todos sus súbditos de doblegar nuestras propias voluntades a la voluntad de Él como Señor, como gran Maestro, como auténtico Dios. Llamarle Señor a Él solo habla de su poder, de su inmenso señorío y de que su voluntad siempre se llevará a cabo acá en la tierra. El segundo aspecto que quiero mencionarte también de estos mismos versículos que hemos leído dice de la siguiente forma: la fe no consiste en lo que dices de Jesús, sino en todo lo que haces por Jesús. El Señor Jesucristo nos ha enseñado que, nos dice en el siguiente versículo, en el 22, que en aquel día, cuando el Señor vuelva por su iglesia, por su pueblo, y cuando el Señor instaure su reino, dice que en aquel día muchos le van a decir a Él, una vez más usa esa frase, Señor, Señor, de la misma manera como lo utilizó en el versículo 21. Él dice que vendrán muchos llamándole también de esa forma, Señor, Señor, y estos le van a decir una serie de cosas que hicieron en nombre del Señor. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre también hicimos muchos milagros. Fíjate en este punto. Estas personas a las que hace referencia nuestro Señor son personas que utilizan el nombre del Señor. Son personas que incluso han usado el nombre del Señor para hacer o para intentar hacer cosas en nombre del Señor. Se habla de cuestiones aún sobrenaturales, extraordinarias, como profetizar, por ejemplo, o como también echar fuera demonios, o como también realizar milagros en el nombre de Jesús. Ahora, ¿acaso, pregunto, será malo realmente que los discípulos de Cristo profeticen en el nombre de Él, es decir, que proclamen las verdades de la palabra de Dios en el nombre de Cristo? ¿Será malo que en el nombre del Señor sean echados fuera demonios, si en aquellos días incluso aconteció también esto? ¿Será malo acaso que en el nombre de Jesús se hagan muchos milagros y que pidamos a Dios en el nombre de Jesús que se lleven a cabo milagros? No, la verdad es que no es malo. De hecho, los discípulos en aquel momento también llevaron a cabo una serie de milagros extraordinarios. El Señor no es que esté diciendo que sea malo este tipo de prácticas. Lo que el Señor está haciendo es mostrando que es malo pensar que porque se expresa o se utiliza el nombre de Jesucristo
o que porque hacemos o emprendemos cosas en nombre de Cristo, ya estamos exonerados o que ya cumplimos con hacer la voluntad de Dios. Fíjate que el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre antes que nada. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, pero ten presente que hay que hacerlo en todo. Algunas personas prefieren hacer la voluntad de Dios solo en aquello que tiene que ver con emprender cosas para Dios. Tiene que ver con una actitud o con una mala concepción que les lleva a pensar que tener a Jesús como Señor consiste en hacer, pero hacer cosas que impresionen al mundo, cosas que en el nombre del Señor o buscando una aparente gloria del Señor se emprendan algún tipo de proyectos o actividades que pretenden bajo una motivación incluso quizá hasta disfrazada, glorificar a Dios cuando realmente lo que se está buscando es otra. Lo que el Señor está señalando aquí no es que sea malo realizar las cosas que menciona este versículo. Lo malo es pensar que eso es todo. Lo malo es pensar que una vez yo sirvo a Dios de alguna forma o que participo de algún proyecto, que entonces ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios tiene que ver con mucho más que emprender cosas para Dios. Tiene que ver con mucho más que hacer milagros en el nombre de Dios. Tiene que ver con mucho más que desempeñar ministerios que traerán gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la manera en la que yo me conduzco, tiene que ver con que yo viviré y me esforzaré por vivir apegado a lo que la Biblia está enseñando. Incluso si tú observarás posteriormente en tu ejemplar de las Sagradas Escrituras, en los versículos que van a seguir después del 23, es decir, del 24 aún hasta el 28, si no recuerdo mal, el Señor se refiere a aquellos que escuchan la palabra, su palabra y la hacen, y los compara, como tú puedes ver, a un hombre que edifica su casa sobre cimientos sólidos y lo compara con el que construye su casa sobre la arena. Porque hacer la voluntad de Dios no tiene que ver solamente con servirle a Dios, no tiene que ver con hacer cosas extraordinarias para Dios. Si bien es cierto, eso puede ser bueno, hacer la voluntad de Dios abarca mucho más, abarca tu corazón, abarca tu mente, abarca la forma en la que tú te relacionas con los demás, abarca la manera también en la que tú adoras a Dios, abarca la forma en la que tú te relacionas con el pecado, abarca tu integridad, tiene que ver la manera en la que tú te relacionas con el dinero, tiene que ver con la manera en la que tú te cuidas de participar de la corrupción que reina en este mundo. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con lo que tú piensas a cada instante, tiene que ver con la manera en la que te relacionas con tu esposa, con tu cónyuge, tiene que ver con la manera en la que tú educas a tus hijos, tiene que ver con la forma en la que te desempeñas en tu trabajo. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la manera en la que tú te relacionas también con el gobierno, tiene que ver, en fin, con todo. Hacer la voluntad de Dios abarca todas las esferas de tu vida y se refleja en todos los círculos sociales en los que tú te puedes mover. No se trata la voluntad de Dios solamente en servir, en hacer cosas grandes para el Señor. No se trata de afirmar que Él es tu Señor, se trata de que tú rindes tu voluntad y tu corazón día tras día para esforzarte y vivir conforme a la voluntad de Dios. El tercer aspecto dice de la siguiente manera: una ley divina. ¿Haces la voluntad de Dios o haces maldad? Quiero hablarte de esta ley divina. En los asuntos de Dios no existen términos medios, no existen intermedios. Aquí es o estás con el Señor Jesucristo o no estás con Él. O estás con el bien o estás con el mal. O estás haciendo la voluntad de Dios o estás incurriendo en alguna clase de maldad. Cuando tú enfrentas dilemas en tu vida, te encontrarás con el más grande dilema de todos. Y ese gran dilema consiste en tomar la decisión oportuna
de qué es lo que tú harás con tu vida o de cuál será la decisión que tú tomarás en ese momento propicio que enfrentes. ¿Qué vas a escoger? ¿O harás la voluntad de Dios o vas a incurrir en algo relacionado a alguna clase de maldad? Ahora, quiero decirte, no necesariamente cuando hablamos de maldad nos estamos refiriendo a algo que sea públicamente escandaloso o a algún tipo de delito como esos delitos grandes y graves que las noticias nos presentan constantemente a través de los medios de comunicación. No se trata necesariamente de una clase de maldad extravagante y escandalosa. Se trata o se puede tratar incluso de alguna clase de maldad que puede ser tan sutil, tan aparentemente inofensiva, pero que de igual forma no refleja ni concuerda con la voluntad que Dios quiere que tú estés siguiendo. Fíjate nada más en el versículo 23 cómo lo dice el Señor. Y una vez más también he marcado las letras para que tú puedas prestarle atención a ciertas palabras que son muy importantes. El Señor dice que Él les declarará: nunca os conocí, y dice el Señor que les dirá: apartados de mí. Y ahora añade: hacedores de maldad. Si tú recuerdas, en el versículo 21, el Señor dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Así entonces, el gran dilema de nuestras vidas consiste en este: o tienes y sigues la alternativa de ser un hacedor de la voluntad de Dios, o eliges o estarás viviendo también en la siguiente alternativa, que consiste en ser hacedores de maldad. Quizá tú dirás: no puede ser, porque yo no practico ni vivo haciendo mal. De hecho, puedes pensar tú que vives haciendo el bien, que eres una buena persona, que eres una buena gente. Quisiera que tú leyeras completamente los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo y que puedas examinar tu vida realmente a la luz de todos los valores y principios que se expresan allí. Son las enseñanzas de Jesucristo, son los valores esenciales del reino de Dios. Y si tú pasas ese filtro y si tú realmente crees llenar esos estándares espirituales que Dios ha establecido, solamente entonces podrás decir que estás libre de maldad. Hacer la voluntad de Dios implica poder conducirnos conforme a ese conjunto de principios eternos, a ese conglomerado de enseñanzas que encontramos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, desde las bienaventuranzas hasta el otro tipo de prácticas que tienen que ver con los deseos del corazón, con los pensamientos de nuestra mente, que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás, que tiene que ver con la manera en la que nos conducimos en este mundo. Por lo tanto, esta palabra, cuando dice hacedores de maldad, la palabra maldad no necesariamente está hablando de cosas extravagantes. Pueden ser cosas sutiles que muchas veces no son detectables incluso para el ojo humano o cuando están a la vista de los demás y que incluso muchas veces ni nosotros mismos somos capaces de detectarlas en nosotros, porque son tan sutiles y tan engañosas que nos cuesta detectarlo. Pero el gran dilema consistirá siempre en esto: o haces la voluntad de Dios o haces la maldad que es natural en nuestros corazones. Fíjate que el Señor Jesucristo se refiere en otro contexto, según el Evangelio, según San Juan, y pondré este versículo también en tu pantalla. Él habla de cuestiones radicales que tienen que ver con la voluntad del Padre. Fíjate, puedes leer junto a mí que dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no tiene que ver solo con enseñanzas que nosotros debemos seguir, sino también
con el don de la vida eterna y con la salvación que Él nos regala. Tiene que ver con la gracia salvadora que Él manifestó a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió a morir en la cruz del Calvario. Y en el mismo Evangelio, según San Juan, también el Señor Jesucristo nos enseña en el capítulo 3 y versículo 36, diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La voluntad del Padre, por lo tanto, tiene que ver con esto, con que tú decidas o elijas tomar en serio a Jesús como el Señor de tu vida. Esto no solamente tiene para nosotros ciertas obligaciones y responsabilidades de conducirnos en una obediencia que agrada a Dios, sino también tiene en esencia el regalo y la gracia salvadora que ha hecho posible que nosotros seamos recipientes de un regalo inmerecido como lo puede ser la vida eterna. Tomarnos a Jesús en serio como el Señor de nuestras vidas implica el regalo de la vida eterna, así como también implica la obediencia a todas sus enseñanzas. ¿Cuál será siempre el gran dilema de tu vida? El gran dilema de tu vida siempre consistirá en hacer la voluntad de Dios o hacer la maldad que tiene raíces en nuestros corazones o que se observa en el mundo y que es promovida también por Satanás y por todos sus súbditos. Te dejo en tu pantalla con el resumen de los principios que hemos visto en este devocional para que tú continúes meditando en estas enseñanzas. Hacer la voluntad de Dios es la única evidencia de que Jesús es tu Señor. La fe no consiste en lo que dices de Jesús, sino en todo lo que haces por Jesús. Una ley divina: ¿haces la voluntad de Dios o haces maldad?